Bienvenidos a una nueva clase de este curso de enfermería neonatal. En esta clase vamos a ver el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, que es una de las afecciones más comunes en el periodo intraparto, una de las urgencias que tenemos que resolver en el momento. El síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, más conocido como el SALAM, es una dificultad respiratoria, ¿sí? Por la cual va a tener mayor requerimiento de oxígeno, debido a la aspiración bronquialveolar del meconio, ¿sí? Este meconio se va a liberar intraútero, ¿sí? O va a ser en el último estadio del trabajo de parto o durante algún trabajo de parto. Este se aloja en primera instancia, cuando ocurre el nacimiento, está alojado en lo que es fauces y vías aéreas respiratorias altas. Luego, con el inicio de las respiraciones espontáneas del bebé, se va a alojar ya en lo que es los bronquiolos y las vías respiratorias bajas, afectando ya a los alvéolos. Generalmente sucede esto porque se manifiesta alguna asfixia intraútero o intraparto. Ocurre muy raramente en el recién nacido de pretérmino, porque la expulsión de meconio generalmente se da a partir de la semana 34. Generalmente es mucho más frecuente en neonatos a término, sobre todo en los postérminos, que son mayores a 40-42 semanas. Y bueno, este síndrome se presenta en recién nacidos que hayan tenido una asfixia fetal que provoca el paso del meconio al líquido amniótico, y es aspirado en intraútero y con las primeras respiraciones. Lo podemos distinguir en dos clasificaciones. Generalmente el leve es un meconio semilíquido, fluido, que generalmente se lo va a ver teñido al líquido amniótico cuando expulsa a la madre. Generalmente nacen con un Apgar mayor a 7 y presentan una dificultad respiratoria leve o moderada. Son generalmente los recién nacidos que en el último estadio del parto presentaron, y con una simples maniobras de aspiración, estimulación, ya pueden ir a internación conjunta. En estadios más graves, el antecedente va a ser el sufrimiento fetal, y ya este meconio va a estar espeso y se va a adherir a la piel del recién nacido, va a quedar como una textura como puré de arvejas, ¿sí? Va a tener impregnado generalmente más en las caderas, en la cara va a tener impregnado el meconio. Van a ser con un Apgar bajo, menor a 6, hipotónico, no va a presentar llanto, ni la coloración va a ser cianótica y la tonicidad muscular. Y donde la dificultad respiratoria va a ser mayor. Ocurre generalmente en neonatos a término, sobre todo los postérminos, cuando hay antecedentes de asfixia fetal. Puede haber circulares de cordón, una circular, doble circular a veces de cordón. Cuando hay insuficiencia placentaria crónica. También se da en recién nacidos con bajo peso para su edad gestacional, que a veces son los RCIU, que tienen crecimiento intrauterino retardado. Las manifestaciones clínicas. En primera instancia, va a tener un Apgar bajo, va a ser un recién nacido deprimido, va a tener dificultad respiratoria,
Vamos a observar en la piel, en las uñas y todo el cordón umbilical embadurnados de meconio con esta característica que es tipo un puré de arvejas. Va a presentar taquipnea, cianosis y retracción torácica. Bueno, se va a realizar exámenes complementarios. Generalmente cuando hay una urgencia, se toma en primera instancia gasometría de cordón, y luego una vez ingresado en la unidad de neonatología, ya se puede tomar muestras de sangre, ¿sí? Lo que es gasometría, coagulograma, el estrés y todo lo que tiene que ver con las injurias por frío, las hipotermias, se va a ver reflejado en lo que es la glucemia. Vamos a hacer un dextro o un hemoglucotest en el momento. También tomar muestras para hemoglobina hematocrito. Y en la radiografía de tórax, que lo va a realizar un diagnóstico por imágenes, realmente el tórax va a estar hiperinsuflado con densidades irregulares que se intercalan con áreas radiolúcidas que representan zonas de hiperinsuflación. Los diafragmas generalmente pueden observarse horizontalizados. Las acciones de enfermería que vamos a realizar, en primera instancia, recordando clases anteriores que vimos de recepción de recién nacido sano y recién nacido de riesgo, siempre tengo que tener la sala de recepción perfectamente acondicionada, con el ambiente térmico neutro. Recuerden que tiene que estar una temperatura cálida, las servocunas encendidas y todas las ropas, los que usamos para recibirlos, sean los toallones, las sábanas, tiene que estar todo precalentado. Asegurarme que la sala de recepción funcionen correctamente las tomas de oxígeno, que funcione lo que es la ventilación a presión positiva, que estén correctamente ubicado el ambú, el neopaf, cerciorarme de las tomas de aspiración, contar con las sondas que necesito para aspirar, ¿sí? Porque voy a realizar como enfermera las primeras aspiraciones de las secreciones, generalmente lo que es orofaringe y tráquea. Para eso generalmente se usa ingreso por boca y generalmente se usa la K29. Ya cuando hay que aspirar lo que es narinas, se puede utilizar las K35, las K33 por el tamaño de las coanas. Finalmente, una vez que yo aspiré y saqué estas secreciones, lo que recomienda la bibliografía es no aplicar ventilación a presión positiva, ¿sí? No ambucear, como lo llamamos más comúnmente, sino colocar oxígeno libre y esperar que responda, ¿sí? Vamos a hacer las primeras maniobras de secado, ¿sí? De tratar de retirar todo ese meconio, y estimulación. Al colocarla en una fuente de calor apropiada, vamos a controlar la temperatura. Más allá que todos estos dispositivos tengan un sensor de control a piel, tenemos que realizar el control con termómetros, una temperatura axilar. La hipotermia, recuerden que agrava el distrés respiratorio, porque el recién nacido tiene que utilizar todas sus reservas para poder o mantener su calor, o también cuando vayamos a colocar oxigenoterapia, tiene que usar todas sus reservas para poder calentar ese oxígeno o mantener su propia temperatura. Esta hipotermia, especialmente las injurias por frío, nos desencadenan otros trastornos, ¿sí? Se va a agravar el distrés respiratorio, se va a manifestar también en las hipoglucemias, y las hiperglucemias generalmente son por estrés más que nada. También lo que vamos a hacer es administrar oxígeno, ¿sí? Todo lo que sea oxigenoterapia,
En una primera instancia lo puedo aplicar a oxígeno libre, y si lo requiere, se va a colocar un halo. Si no responde al halo, generalmente pasa a CPAP, y a veces cuando no responde al CPAP, pasa a intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Vamos a tener los cuidados de la administración de oxígeno, que son administrarlo humidificado para evitar la resequedad de la mucosa y calentado, ¿sí? Para evitar la hipotermia endógena, además de que esté monitorizado. Vamos a colocar las alarmas entre 89 a 94% para tener los cuidados de no sobrepasarnos con las dosis de oxígeno. Finalmente se va a comenzar la alimentación bioral cuando no haya taquipnea, ¿sí? No puede el bebé succionar, respirar y deglutir, ¿sí? Teniendo una taquipnea, ¿sí? En primera instancia se puede colocar, en estadios graves, se puede colocar una sondita orogástrica para evacuar el contenido, medir el residuo, pero en estadios leves, como vimos, generalmente nos llevan más complicaciones porque fue una aspiración generalmente de vías aéreas altas y se aspiró el meconio y ese bebé pasa a internación conjunta, que igualmente va a requerir controles mucho más seguidos. Tenemos que destacar y vigilar los signos de complicaciones, como son las atelectasias, los efemas obstructivos generalizados, neumotórax, neumomediastino, la hipertensión pulmonar, la neumonitis química, la bronconeumonía, las acidosis respiratorias, la hemorragia pulmonar y los trastornos de coagulación. Acciones de enfermería también, si se llega a prescribir antibióticos, ¿sí? Administrarlos de formas correctas, generalmente perfectamente diluidos, donde va a requerir también la colocación, ¿no?, de un catéter umbilical o de una vía periférica. Al cardiomonitorizar al paciente vamos a vigilar todas las variables de los signos vitales, la frecuencia cardíaca, el trazado cardíaco, la frecuencia respiratoria, también se puede controlar las saturaciones de oxígeno y las tensiones arteriales. Si va a estar en servocuna o incubadora, tenemos que estar controlando lo que es la temperatura corporal. Bueno, como conclusión, el pronóstico de estos pacientes depende de la prevención y los cuidados oportunos del sufrimiento fetal, ¿sí? Todo esto vamos a trabajar en conjunto, junto con las parteras, obstetricia, junto con los obstetras. Cuando ya hay trabajos de parto muy prolongados y dificultosos, es donde ellos dan la primera señal de alerta. Hay neumotórax, una complicación y el pronóstico del niño es reservado. Si desarrolla hipertensión pulmonar, neumonía, hemorragia pulmonar, generalmente está asociada a la aspiración meconial y en estos casos la mortalidad es elevada, generalmente alrededor del 50%. Y los neonatos que requieran ventilación mecánica prolongada tienen un mayor riesgo de infección por todos los procedimientos invasivos que requieren, y generalmente cuando no responde generalmente al destete y no se los puede intubar y requiere mayor tiempo la ventilación mecánica, tienen el riesgo de presentar las displasias broncopulmonares. Realmente son secuelas que van dejando estas patologías. Y bueno, la evolución satisfactoria del paciente está dada por la eliminación de las secreciones meconiales en las vías respiratorias. Generalmente lo ayudamos con las aspiraciones, también va a tener esos estornudos y esas vómitos, toses, y va a expectorar todas estas secreciones. Y también va a ser satisfactorio que mantenga las respiraciones espontáneas enérgicas.
Muchas gracias, hasta acá llegamos con nuestra clase.